Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos empezar esta conferencia de prensa presentando el nuevo producto, la nueva campaña que hemos promovido a partir de este lunes, buscando cómo seguir contribuyendo en ese sentido a el esfuerzo que tenemos que hacer en tomando la salud en nuestras manos, tomando en cuenta el esfuerzo de que la vida es primero. Entonces, darles a conocer cómo cuidar nuestra salud mental y física en tiempos del COVID-19. ¿Cómo cuidar nuestra salud mental y física en tiempos de COVID-19? Pensemos positivamente. Los pensamientos negativos nos provocan miedo, insomnio y estrés. Guardemos la calma y desarrollemos espacios de reflexión y meditación. Seamos agradecidos con la vida. Disfrutemos de nuestras familias y de lo que nos rodea. Sonriamos. En lugar de quejarnos, busquemos oportunidades. Realicemos ejercicios, durmamos bien, comamos saludable. Evitemos el consumo de alcohol y tabaco. Esto nos ayudará a no caer en depresión, adicciones y violencia familiar. Reduzcamos el tiempo que dedicamos a noticias que causan ansiedad o angustia. Utilicemos siempre fuentes confiables. Mantengámonos en contacto con nuestros seres queridos, cultivando las buenas relaciones para nuestro bienestar y el de los demás. Distanciamiento físico no significa distanciamiento sentimental. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosetti Funides. Como pudieron ver, este es un esfuerzo sistematizado que venimos desarrollando desde el sector privado semana a semana. ¿Y esto por qué? Porque quería iniciar presentando algunas cifras que tienen que hacernos reflexionar. El COVID-19, para llegar a los primeros 500,000 casos, tomó 86 días. Hoy, para sumar 500,000 casos, solo toma de 3 a 4 días. Es decir, estamos hablando de una velocidad que se ha incrementado prácticamente casi 30 veces. En el caso de los fallecidos, para que el COVID matara a las primeras 50,000 personas, tomó 70 días. Ahora está tomando de 7 a 10 días para que veamos ese mismo número de personas que mueren debido al COVID. Es una velocidad 10 veces superior. El mundo ya está llegando prácticamente en los próximos días a los 10 millones de contagiados. Está prácticamente llegando a 500,000 de personas fallecidas. Centroamérica tiene ya 65,000 contagios y más de 1,700 fallecidos. En Nicaragua hemos visto cómo en esta semana pasamos de 51 casos de contagio diarios a 50 casos de contagio diarios, con las cifras oficiales que hablan de 347 contagiados en la semana y 10 fallecidos. Eso significa que se ha bajado el índice de fallecimientos sobre contagiados en Nicaragua. No así en el resto de la región. Centroamérica pasó de 1,628 contagios diarios a 2,204 contagios diarios y pasó de 38 fallecidos diarios a 52 fallecidos diarios. El único país que mostró en esta semana que se redujeron esas cifras, Nicaragua. En ese sentido, nosotros, tomando en cuenta esa realidad que se sigue viendo, que se sigue mostrando, que nos dice que las próximas 5 semanas son cruciales en esta situación que estamos enfrentando, seguimos haciendo el llamado para que las personas que no tengan que salir no lo hagan. Vimos mejorar las cifras en estos últimos días. La gente ha vuelto a tomar la decisión de moverse menos, especialmente en los lugares que son realmente de necesidad. Así es que seguir haciendo ese llamado para que las personas sigan apostando a cuidarse, a autocuidarse, y creo que es importante en este sentido insistir, porque en el tema del abastecimiento, en el eje, nosotros estamos trabajando el tema del eje sanitario con este tipo de esfuerzos, con la aplicación de los protocolos de bioseguridad en las empresas que sí están trabajando, en la promoción del trabajo a distancia, en tomar todas aquellas
medidas de higiene que son importantísimas y que presentábamos en los resultados de las encuestas de la semana anterior, pero también estamos trabajando el eje del abastecimiento médico, del abastecimiento alimentario, y desde ese punto de vista, cual sea la situación que originó la denuncia que ha puesto en este caso el MINSA de que parecería que hay pruebas sobre que hay en el mercado pruebas ilegales o pruebas de contrabando, creo que es importante entender la lógica de que aquí las facturas que presentan las empresas médicas autorizadas son las únicas que son las que permiten que entren productos, que de alguna forma este tipo de empresas son las que traen productos que tienen grado médico, este tipo de empresas son las que de alguna manera te dan la seguridad de que el nivel de sensibilidad de las pruebas son los niveles que corresponde. Hay que ser muy cuidadoso y hacemos este llamado para que si existen esas pruebas, obviamente no se confíe en ese tipo de pruebas. Nosotros lo que sí seguimos haciendo es el llamado para que se traigan pruebas en cantidades masivas, que se traigan pruebas y que se pongan a la disposición de la población y que nos permitan la liberalización de pruebas en el sector privado. En esta semana se sumó El Salvador, al permiso de que el sector privado pueda importar estas pruebas y realizar estas pruebas en los hospitales y clínicas y laboratorios del sector privado. Hoy vemos a Costa Rica, hoy vemos a El Salvador, hoy vemos a Honduras tomando esa decisión. Seguimos insistiendo que esto es fundamental, que se tiene que dar esta importación masiva de pruebas y se tiene que permitir al sector privado que pueda importar y utilizar estas pruebas. En ese sentido, también como parte del esfuerzo que estamos haciendo en el tema de abastecimiento alimentario, como sector privado centroamericano, el día de hoy estamos iniciando una encuesta en la que queremos ponerle nombre y apellido a la decisión que tomó el gobierno de Costa Rica y que provocó una serie de medidas de reciprocidad por parte de los países del CA4, de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en relación a lo que es el permiso de poder entrar un transportista de origen no costarricense a Centroamérica únicamente por un plazo de 5 días, y lo que esto ha causado en todo lo que es el abastecimiento en la cadena logística. Entonces estamos en ese sentido queriendo presentar para la próxima semana cuáles han sido los impactos en cuanto al costo, cuáles han sido los impactos en cuanto a los tiempos que estas medidas están afectando. Hemos conocido de una comunicación que ha hecho pública una de las dos importantes organizaciones de transporte de Costa Rica, el sector de transporte unitario de Costa Rica, en la que hace un llamado a que se reconsidere esto y que al final de la misma habla de que se podría haber nuevamente un bloqueo de aduana y creo que de paso fronterizo. Creo que esta situación de lanzar esta encuesta, de enseñarle a las autoridades cómo esto se está traduciendo en costos, en atrasos, cómo esto se traduce en pérdida de ventas, de empleo, de competitividad, es algo que es importante darle el seguimiento para que no seamos afectados nuevamente la familia centroamericana con esta situación que se está dando. Por el otro lado, queríamos hacer referencia a que esta semana todos conocimos de la decisión de salir o de presentar las autoridades las primeras medidas que responden de alguna manera a lo que es tratar de ayudar a una parte de la clientela en el sistema financiero. Primero, es positivo el hecho de que ya hay una respuesta, y eso
creo que es importante y ojalá que así como se dio en el sistema bancario, se dé en el sistema de microfinanza. Ahí hay otra enorme cantidad de clientes que necesitan también este tipo de respuesta. En segundo lugar, nosotros hemos hablado de la importancia de que se trate de apoyar de manera transversal a los clientes del sistema. Lo que se da con esta medida es que tiene pues esa connotación positiva en relación a, en el tema de los créditos, de las condiciones de crédito, de lo que son préstamos de hipotecarios, lo que son préstamos personales, lo que son de prenda agraria, etcétera. Ahí lo que hay es una respuesta para un segmento o para dos segmentos de la clientela, que son los clientes que estaban en buenas condiciones, en excelentes condiciones o en condiciones buenas al 31 de marzo. Sin embargo, no hay una respuesta a todos los clientes. Es decir, aquí hemos vivido una crisis que inició en abril del 2018, una crisis sociopolítica que afectó y botó la economía en los últimos 2 años y que esto ha provocado problemas en una cantidad de personas en el sistema bancario, y con esta medida solo estás protegiendo al que estaba bien hasta el 31 de marzo. Sin embargo, si yo soy una empresa que hizo un préstamo el 1 de abril, ya no puedo, soy nuevo y por las condiciones de cambio que ha habido en el mercado, ya no tengo acceso tampoco a ese tipo de prerrogativas, de opciones, de alternativas para poder buscar una salida cuando tengo algo completamente inesperado, algo que nadie lo vio venir. Entonces aquí en el tema creo que es importante que también se le pueda dar, y eso lo hablábamos en el Consejo Directivo esta mañana, que se le pueda dar oxigenación también a esos clientes que antes del 31 de marzo, por la condición de la crisis sociopolítica, no podían ya pagar, pues mucho menos que vayan a poder pagar en estas condiciones. Sin embargo, hay que destacar en positivo que en el caso de los tarjetavientes sí hubo una respuesta transversal positiva, porque se alteró, se cambió la fórmula de cuál es la cuota que va a pagar cada tarjetaviente en mes a mes, su saldo mínimo, su cuota de pago mínimo que va a pagar mes a mes. Entonces eso significa que en el caso de los tarjetavientes se les abren dos oportunidades: el que se va a reducir la cuota de pago mínimo mensual, pero adicional podrá ir a negociar con su banco esa otra alternativa que te permite estas nuevas condiciones para también buscar cómo conseguir una ampliación de plazo, un periodo de gracia para poder buscar una situación que producto de esta crisis le permita a esta persona poder tener el tiempo suficiente para recuperarse. Yo quisiera destacar que solo para poner en perspectiva esto que estamos hablando, el día de ayer compartíamos en un webinar con la región centroamericana, con todo el sector industrial de la región centroamericana, y ahí se planteaba el tiempo que en este caso empresas de análisis económico nos mostraban que para una vez que pase esta situación del COVID, en el caso de Centroamérica se plantean una serie de tiempos para que nosotros podamos ver la recuperación económica en los países. Y en el caso de Guatemala, que es el que mejor está en este análisis, le va a tomar 16 meses poder recuperarse. Y el país que peor está en esta situación y que es el que más medidas necesita, y una de las razones por las cuales aparecemos en el otro extremo, es Nicaragua, con 36 meses de recuperación, es decir, 3 años. Y parte de esto es porque no hemos tenido
ningún tipo de paquete hasta esta semana, y de nuevo nuestro llamado en este aspecto pues es a que podamos, en el caso de los tarjetavientes, se vean beneficiados con esa bajo de cuota de pago mínimo mensual, pero que toquen las puertas para que puedan negociar aquellos que realmente están en esta situación tan difícil. Y en el caso de los clientes A y B, pues hoy tienen la gran oportunidad de ir a renegociar en condiciones donde no van a pagar comisiones y con pues las posibilidades de tener ampliación de plazos, pero no olvidemos a los otros sectores, a los otros niveles de clientela. Y por último, quería referirme a lo que ha sido la sesión de la Organización de Estados Americanos este día, a lo que es esa disposición de seguir hablando y poniendo y esto lo comentábamos la semana pasada cuando terminábamos la conferencia de prensa, y ya se dio un paso adicional, que es el hecho de que se llevó pues a esta sesión de Consejo Permanente esta solicitud de continuar adelante con este llamado que ha hecho el secretario general en relación a la alteración del orden constitucional, a lo que es la aplicación de el artículo 20 y si no hay una respuesta, lo que sería la posibilidad de ir a la aplicación del artículo 21. En ese aspecto, hacer ese llamado, porque es realmente importante que hoy todos los sectores realmente nos enfoquemos en ese esfuerzo de reforma electoral que es necesaria para que nosotros podamos tener un proceso electoral que sea libre, creíble, transparente y observado. Abrimos a cualquier pregunta. Damos la palabra a Indiana Cajina de Nicaragua Investiga. Indiana Cajina de Nicaragua Investiga. Damos la palabra a Mabel Calero del diario La Prensa. Buenos días. Hoy en la mañana un miembro de COSEP dio a conocer que ya había unas elecciones en septiembre. Es importante un relevo en el liderazgo. Quisiera saber si están preparados para esas elecciones y si usted se va a postular. Bueno, gracias por la pregunta. Esa es una situación que estaré en primer lugar abordando en lo personal, y luego, una vez que tenga una decisión, pues ya la estaremos abordando a lo interno de COSEP. Así es que desde ese punto de vista los estatutos actuales permiten la posibilidad de que haya una reelección, y eso está establecido, pero sin embargo es una situación, nosotros estamos abocados ahorita a lo que es el esfuerzo que hemos venido desarrollando a lo largo de semana a semana, con lo que es esta prioridad que tenemos sobre estos ejes distintos que hemos presentado, y en este momento pues estamos casi a 3 meses todavía de ese momento. Entonces en su momento seremos oportunos en informar qué es lo que qué es lo que se podría hacer en ese sentido, y en lo personal cuál sería mi decisión. Indiana Cajina de Nicaragua Investiga. Buen día, José Manuel. Me gustaría consultar acerca de los movimientos que están abiertos a nivel interno dentro de la Alianza Cívica y cuál es su opinión sobre los señalamientos que se han hecho últimamente acerca de esto. Acaparando los espacios que hay intereses de promedio. Muchas gracias. Repetime la pregunta, por favor, Indiana. Me gustaría saber su posición acerca de los señalamientos de que el sector empresarial está acaparando los espacios dentro de la Alianza y de que existen intereses de promedio. Gracias por la pregunta. A ver, me voy a referir específicamente al tema del sector empresarial, porque en el caso de la Alianza Cívica existe institucionalidad, y esa institucionalidad tiene establecida que hay
dos voceros en este sentido son nuestro coordinador general y el director ejecutivo, doctor Carlos Tunnerman y Juan Sebastián Chamorro. Ya hay momentos en que habrá conferencias de prensa o habrá declaraciones donde se toma la decisión de que otros puedan hablar en nombre de la alianza. Sin embargo, en relación al tema del sector privado, esto lo dijimos hace algunos meses ya y lo volvemos a decir hoy. La alianza tiene algo que realmente es distinto a lo que sucede en la mayoría de las organizaciones que están dentro de la coalición. En el caso de las otras organizaciones, salvo el caso de la Unidad, todas son organizaciones que tienen un solo tipo de objetivo que es compartido por sus agremiados. En este sentido, los partidos políticos, pues los agremiados son creyentes de esa ideología del partido en el que están. Entonces, en el caso de la alianza, tenemos la particularidad de que somos 4 sectores estudiantiles, que está el gremio médico, que está en este sentido el gremio de los profesores, que está la Costa Caribe, que está la sociedad civil, que está el sector de trabajadores, que está el sector empresarial. Entonces, a diferencia de los otros sectores, nosotros tenemos que encontrar consenso entre todos estos distintos sectores. Obviamente, para nosotros eso significa que tenemos que llevar un proceso de consenso muy distinto, y en el caso del sector privado, pues representamos una cantidad de votos que está lejos de representar mayoría. Es decir, hay ocasiones en que los estatutos permiten hasta un total de 28 votos. Entonces, en este caso, la representatividad del sector empresarial pues está lejos, y es lo mismo en el Consejo Ejecutivo. Somos uno de 8 sectores, hoy somos 7 con la salida del movimiento campesino. Entonces, obviamente, aquí es al revés. Lo que estamos es tratando de hacer algo que nos ha permitido sostenernos a lo largo de estos 2 años, ya más de 2 años. La alianza, el gran elemento que ha logrado tener en este tiempo es que, siendo tan diversos, nos hemos mantenido unidos, y eso es porque hemos apostado al consenso, porque hemos apostado a que todos estos diferentes sectores tengan que sentarse, tomarse el tiempo que sea necesario hasta que logremos tener ese consenso. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Obviamente el sector privado no tiene ningún tipo de mayoría ni de posibilidad pues de poder manejar a todos estos sectores, y creo que eso es básicamente una situación que se expresó hace 3 meses y la volvemos a repetir el día de hoy. Damos la palabra a Gabriela Solórzano. Buenas, ¿me escuchan? El concepto inició en una solicitud formal sobre el ingreso de las pruebas para acceso, para diagnosticar, en este caso de las clínicas privadas, ya que sabemos que el Ministerio de Salud es quien pues tiene el manejo relacionado a las pruebas. Y queríamos conocer su opinión acerca de que hoy por la mañana, digamos, Nicaragua quedó fuera y los países centroamericanos con una ayuda que va a destinar el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo están manejando ustedes desde el sector privado esta situación? Hemos venido enfrentando 2 crisis. Esa es la gran diferencia que tiene Nicaragua sobre el resto de los países de la región centroamericana. Nosotros vivimos un tsunami en abril del 18, un tsunami provocado por una crisis de violación de derechos humanos, una crisis sociopolítica que afectó en ese sentido una parte de nuestro país, y muy importante. Y luego se suma ahora una situación que está viviendo el mundo entero y a la cual Nicaragua no es ajena, y esto hace que estas 2 crisis afecten ahora de manera integral al país, y que, producto de que no ha habido una salida a la crisis de abril del 18 por esa intransigencia
que han tenido las autoridades. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que somos el país de la región centroamericana que efectivamente tiene la menor cantidad de recursos que se han podido conseguir para atender las necesidades de la población que más lo necesita. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en la región centroamericana, en el caso de Honduras, por ejemplo, el Fondo Monetario le otorgó 223 millones de dólares. En el caso de Guatemala, que es el que más ha conseguido plata del Fondo Monetario, llegó a 600 millones de dólares. Estoy hablando de un organismo. Eso no incluye lo que pueden haber conseguido estos países del BID, del Banco Mundial y del BESI. Pero solo para poner en contexto, un organismo, Honduras, el país que menos ha recibido 223 millones, y Nicaragua, por esa situación de no haber resuelto la crisis sociopolítica y por no tomar la decisión de decretar esta emergencia sanitaria y nos pone al revés del resto de los países, solo hemos recibido oficialmente 11 millones de dólares del BESIE, producto de una reasignación de un préstamo que había sido otorgado para otro objetivo. Entonces aquí obviamente, por eso nosotros hemos insistido y lo hemos hecho en los planteamientos que se han hecho públicos, que se tiene que dar salida a las dos crisis. Es de la única manera que nosotros vamos a poder ver que entrarán recursos para poder ayudar a la población en general. Y es de ahí también el llamado que seguimos insistiendo que si el gobierno no tiene la capacidad, porque no tiene los recursos conseguidos para permitir que aquí se den los test de manera más amplia, pues que permitan que el sector privado lo haga. ¿Más preguntas, muchachos? Muchísimas gracias. Muchas gracias, cuídense.